Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándome en esta charla de Editorial Porrúa. Soy Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Eh, Quiero decirles que no va a ser esta una conferencia, sino más bien me voy a permitir charlar acerca de un tema que cultivo desde hace ya muchos años en mi carácter de investigador nacional del CONACYT y de docente, y que me parece que es de lo más relevante en esta compleja realidad del COVID-19. Permítanme muy brevemente eh, comentarles que el cultivo del derecho de la seguridad social me llegó prácticamente por casualidad. Algún día, una vez, llegó un amigo, me invitó a formar parte del jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social y eh, eh, para mí fue una enorme oportunidad porque esa experiencia me cambió la vida. Eh, es muy probable que no cobremos conciencia de la importancia que tiene en nuestra vida la seguridad social, que nos cuida de la cuna a la tumba, pero yo diría, para explicarme mejor, que en realidad nos cuida desde que somos concebidos en el vientre materno, porque 1 de cada 3 mexicanos ha nacido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos sigue cuidando hasta después de nuestra muerte con ese famoso invento llamado pensiones. Allí conocí pues el tema de la seguridad social y me empecé a percatar que a veces ni los de adentro entendían las complejas situaciones jurídicas de la estructuración del derecho de la seguridad social. Decía mi querido maestro Néstor de Buen Lozano, a quien conocí en 1991, precisamente en la Universidad de Guadalajara, y que
Bien, comentaba, perdón, creo que hubo un problema con la transmisión. Creo que las redes sociales también ahorita están colapsadas. Y les comentaba que yo había conocido al doctor Néstor de Buen Lozano previo a que iniciara el SAR de 1992, en la época del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que no tiene nada que ver con el SAR del 97 que actualmente tenemos. Y él decía que teníamos que cuidar nosotros los derechos sociales, porque si no lo hacíamos, las nuevas generaciones iban a sufrir los embates de ese tema neoliberal. El Estado fue el inicio de que el Estado abandonara sus responsabilidades en materia pensionaria y que nos las dejara a nosotros, los asegurados. El asunto aquí era que teníamos que hacer un ahorro forzoso para un efecto clave a partir de 1997, para con ese ahorro poder comprar a una aseguradora privada nuestra pensión de cesantía en edad avanzada, de vejez, de invalidez, de muerte, incluso para comprar también en esa aseguradora los temas de sobrevivencia, pues en nuestro caso de mi esposa, de mis hijos, etcétera. Ese momento es clave para la seguridad social del país. Y ese momento también nos sirve para reflexionar que cuando la ley del Seguro Social que se dictaminó y se publicó el 20 de diciembre de 1995 y que al final entraría hasta el 1 de julio de 1997, nos cambió la vida, porque ahora todos tendríamos que cotizar a la Seguridad Social al menos 1,250 semanas, sobre todo los jóvenes de hoy, los llamados generación Afore, cuando yo necesité solo 500 semanas para obtener mi pensión de cesantía en edad avanzada. Una pensión que, por cierto, es de 5,000 pesos. Bueno, no llega a los 5,000 pesos, pero cerrémosla ahí. ¿Por qué mi pensión así? Yo sabía que había una modalidad 40, pero yo que también sabía del tema de la seguridad social, entendía lo que era la seguridad social, un sistema solidario. Si no hay solidaridad, que es el eje en el cual gravita todo sistema de seguridad social, entonces no puede haber seguridad social. Y esa solidaridad, en el caso de los mexicanos, en este punto jurídico, es que en lo personal yo no lo advierto en materia de seguridad social. La seguridad social, desde que fue creada, tuvo muchas resistencias. Se le considera siempre un gasto y no como lo que es en realidad, que es una inversión en lo mejor que tiene un pueblo, que es su gente. Este no es un simple discurso, esta es la realidad. Y yo soy, digamos, partícipe en el hecho de que los mexicanos tenemos que exigir nuestros derechos, pero para poderlos exigir, primero necesitamos saber cuáles son para después ejercerlos. Sin embargo, somos apáticos. Y esto ha permitido que nuestra clase política pues se dé cuenta de esa situación. Pero miren, les pongo un ejemplo. Cuando en la ley del Seguro Social de 1995, que empezó, le diré, la ley del Seguro Social de 1997, todo mundo estuvo de acuerdo en que adoptar el modelo de previsional de capitalización individual que mal copiado de Chile, no hubo resistencias.
Fue abrumadora la mayoría que lo aprobó y todo el mundo lo aplaudió. En efecto, había un problema pensional muy fuerte y considero que eh, allí podía más o menos justificarse esto. Pero el hecho de que la carga de las pensiones se dejara al asegurado o a su familia fue un terrible problema y una toma de decisiones inconsciente de que el Estado mexicano es el único responsable y garante primario y final del sistema de seguridad social. Y los países ricos no son los que hacen los mejores seguros sociales o mejor sistema de seguridad social. Es exactamente al revés. Es la seguridad social la que hace a los países ricos porque redistribuye de mejor forma el ingreso nacional. Los patrones son los verdaderos asegurados en el IMSS por una sencilla razón, porque quedan relevados de todo tipo de responsabilidades, no solo en riesgos de trabajo, sino en enfermedades, maternidad, invalidez, vida, cesantía en edad avanzada, vejez, prestaciones sociales, etcétera, por el simple hecho de asegurar a sus trabajadores. Esto, al parecer, no lo entendemos porque si ustedes le preguntan a alguien, ¿tiene seguro social? No, es que yo negocié con mi patrón de que el patrón me diera mejor lo que cuesta mi afiliación al seguro social, que pueden ser, por ejemplo, la cuarta parte del salario. Si son 100 pesos, salario base, bueno, pues será un 25% al final lo que se termine cubriendo de eso, mejor que me lo dé a mí. Y yo ya sabré luego qué voy a hacer. El punto es que no reflexiona de la carga que eso significa para la familia, para él mismo, porque ahora el fenómeno del COVID nos ha cambiado la vida. No es verdad el discurso de que vamos a volver a la nueva normalidad. No habrá nueva normalidad. Habrá una nueva realidad. Y esa realidad es una realidad muy compleja. Pero veamos, si hay algo que me ha llamado a mí mucho la atención en el COVID, es que al final el gran médico del país lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero ¿están los asegurados ocupando las camas del Seguro Social? No. Por el tema de la solidaridad, están recibiendo a cualquier persona que se enferme. Pero ¿quiénes pagaron las cuotas del Seguro Social? Los patrones para que atendieran a sus trabajadores y se protegieran ellos. Y los propios asegurados. Y ahí no le preguntan a usted, ¿es usted afiliado? Si no, váyase al INSABI. Bueno, al INSABI no se puede ir porque el INSABI, pues no existe en realidad. Entonces es un acontecimiento trágico lo que nos está ocurriendo. Mi familia, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos, cubren la seguridad social. Pero no pueden ir a él. ¿Por qué? Porque están ocupados por toda la sociedad. Entonces, ¿por qué no hacemos un sistema de seguridad social universal? A mí me parece que esto tenemos que entenderlo, porque la seguridad social es un servicio público especializado, es también un derecho humano contemplado en 2 preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22, que responsabiliza al Estado de hacerse cargo de esto, y el artículo 25, que nos establece cuáles son las prestaciones elementales.
Y ese servicio público, además, es un derecho social exigible al Estado mexicano. Tiene 3 características, y esas 3 características son claves por entenderlas, no solo por la clase política, los legisladores, el poder ejecutivo federal, porque este es un tema federal, los propios jueces incluso, sino por nosotros los ciudadanos, nosotros que somos los recipiendarios de este servicio y que no comprendemos que podemos exigírselo incluso al propio Estado mexicano si nuestro seguro social, el IMSS, el ISSSTE, o los 55 seguros sociales que hay en el país. Ojo, 55 seguros sociales existen en el país. 4 federales, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit y el ISFAM para las Fuerzas Armadas, que queda fuera por razones de seguridad nacional, pero además en las 32 entidades federativas hay seguros sociales locales que protegen a los servidores públicos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios de esas entidades. Pero ¿por qué hay una enorme dispersión de seguros sociales? Y creo que este es un punto clave a considerar y a reflexionar. ¿Por qué? Pues porque nuestra constitución política, que es el basamento, el artículo 123 del derecho del trabajo y de la seguridad social, y desde un inicio han estado de algunas maneras vinculados, no tiene lo que llamamos los juristas principios jurídicos, sino simplemente tenemos en México un sistema no de seguridad social, sino de seguros sociales, que es distinto, y por lo tanto hace falta que se modifique el artículo 123 para darle cabida al derecho de la seguridad social. Que por cierto, el expresidente, en paz descanse, de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, el maestro Briceño Ruiz, Alberto Briceño Ruiz, decía que él escribía acerca del sistema de seguros sociales, no de la seguridad social. Aunque luego, conversando y para evitar las confusiones que hay con esto, lo facilitamos y dijimos, bueno, la gente le conoce como la seguridad social, dejémosle en seguridad social. Pero el concepto de la seguridad social es un concepto filosófico. El derecho de la seguridad social, ese es un tema jurídico, pero además es un tema jurídico complejo. El propio maestro de Buen decía en su libro Seguridad Social, en el primer párrafo del prefacio de su libro, él decía que por un error se pensaba que todos los laboralistas eran cultores de la seguridad social. Y decía, nada más falso que eso. Y sin embargo, si nosotros vemos el artículo 123, nos daremos cuenta que es el capítulo 6 de nuestra Constitución Política, que solo contiene un artículo, el mítico 123 de la Constitución. Pero el título de ese apartado es del trabajo y de la previsión social, no de la seguridad social, de la previsión social. Hay entonces una diferencia entre la seguridad social y la previsión social, sí, los dos son sistemas protectores. Uno solo protege a los trabajadores, la previsión social y a sus familias, y normalmente es negociado en contratos colectivos de trabajo. Pero la seguridad social es otro asunto. Y en todo caso, se está discriminando a todo aquel que no tiene trabajo formal, trabajo decente o regulado, como le llama trabajo decente la Organización Internacional del Trabajo.
¿Y acaso ese no es un discrimen? ¿No violenta el tema de los derechos humanos? ¿Por qué no todos tenemos derecho si el artículo 22 y el artículo 25 de la Declaración Universal establecen todos tenemos derecho a la seguridad social? Y lo repiten diversos tratados, pactos y convenios internacionales. Todo esto que estoy diciendo ahora, y por otra parte, perdón, y luego en México tenemos una política actualmente, la hemos tenido desde atrás, pero ahora mucho más concentrada en el asistencialismo social. Suenan igual: seguridad social, previsión social, asistencialismo social, pero no son lo mismo. Digamos que uno puede ser, para ponerlo, un medicamento de marca, que sería la seguridad social, y luego hay, bueno, pues otros similares, ¿no? O algunas otras cuestiones. Todo esto que estoy tratando de explicarle a usted que me está escuchando, lo deberíamos de saber, porque si no lo sabemos no vamos a ejercer ningún derecho. Y esos derechos son irrenunciables, usted no puede renunciar a ellos, son inalienables, nadie puede tampoco negociar con ellos, y desde el punto de vista de los derechos humanos son inextinguibles. ¿Dónde puedo ver esto? Miren, este se llama el libro que me cambió la vida, que me ha llevado por los 5 continentes, se llama Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Es un libro que está en venta en Librería Porrúa. Las librerías están abiertas, ¿eh? Este libro, tardé un año en escribirlo, en 1996. Desde el 2 de enero hasta del 96, ya cuando había salido publicada la nueva ley, el decreto de ley de la Ley del Seguro Social, que entraría en vigor hasta 1997, y que entró en vigor 6 meses después de lo previsto. Había habido una vacatio legis de un año para que entrara en vigor, y se tuvo que entrar hasta el 1 de julio del 97. Para escribirlo tuve que leer. Y leí todo lo que tuve a la mano para poderlo escribir. En este libro usted va a encontrarlo todo, desde la historia de la seguridad social, las diferencias que existen entre diversos sistemas de la protección social, como le llama la OIT, y también usted va a comprender la necesidad de saber temas como este. Si usted va a consulta en el IMSS y no le da la asistente médico, dice, no, ya usted no puede, no puede recibir la atención médica. No se deje. Hay un jefe de consulta en cada turno en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y usted tiene derecho a que lo atiendan. Tiene derecho a que le den el medicamento allí mismo en la farmacia de la unidad médica, de la clínica. Usted lo sabe. Le dicen que no hay. Bueno, ¿y ahora qué hago? No, pues es que no tenemos surtido. Bueno, pues entonces dígale al jefe, al administrador, al director, que por favor me den otro medicamento para esto, y si no, que me den una receta para poderlo comprar en otro lado. Pero luego usted va a pedir la devolución de ese costo. ¿Por qué? Porque es su derecho. Y no tenemos la culpa de que los seguros sociales hayan sido abandonados desde hace 25 años, ¿eh? Entonces, todos tenemos que hacer la tarea y todos tenemos que exigir las cosas. El tema de la salud y del COVID-19, del complejo tema sanitario, que no voy a hablar de que ahí se burló por parte del Consejo de Salubridad General la figura jurídica que sí viene prevista en la Ley Federal del Trabajo
para suspender relaciones laborales, y eso va a generar innumerables problemas de índole social para patrones, para trabajadores, para las juntas de conciliación ya de por sí rebasadas, ¿no? Yo creo que van a recibirse cientos de miles de demandas en cuanto vuelvan a trabajar. Y allá hay otro tema. ¿De veras podemos suspender los servicios esenciales en materia de justicia? Pues yo creo que no. Y lo argumento. ¿En dónde lo argumento? Este libro que les acabo de mostrar, ahora con el confinamiento que he tenido de 3 meses en casa y que va para largo, ¿eh? Y ojo, advierto, no se va a terminar esto. Va a haber nuevas oleadas, nuevas oleadas. He leído yo el libro del jinete pálido de la pandemia de 1918 a 2020, que cobró más de 50 millones de víctimas. Y me doy cuenta que estas pandemias, eso es lo que ocurre, tienen oleadas. Entonces, todavía estamos digamos, está la ola arriba y va apenas a reventar. Pero luego viene otra ola y vendrá otra ola. Y tenemos que volver entonces a una nueva realidad. Y creo que esto es importante porque también a veces son nichos de oportunidad lo que nos pasa, como esto que nos pasó a nosotros, a los mexicanos, pero a todo el planeta. El planeta ha cambiado ya. Eso es cosa que tenemos nosotros que ubicarnos en esta nueva realidad. Y no estoy tratando ni de vender libros, ni de espantar a nadie, ni tampoco de criticar al tema, pero no me responda, o siquiera me puede enviar un comentario, ¿ok? Porque sí, estaré unos minutos respondiendo preguntas y respuestas. Pero le digo, ¿de veras usted cree que está bien atendido el tema del COVID-19 por el gobierno federal o por el gobierno de su entidad federativa? Cuando menos al IMSS lo han dejado solo. Porque algún día dije, y lo digo desde el principio de mi libro, yo dejo tres frases allí que me parece que son claves. La de Bismarck, el creador del primer seguro social en el mundo, que dijo: por caro que parezca el seguro social, resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución. Por caro que parezca, ¿eh? Si tuviéramos un sistema potente de sanidad pública, no nos habría pillado de sorpresa el fenómeno, que además lo explico en mi libro. Ya estaba pronosticado que en 2020 habría una pandemia. ¿Y quién lo pronosticó? El Consejo de Salubridad General. Eso tampoco usted está enterado. Pero yo lo estoy dejando aquí porque lo que he hecho es ponerme a investigar. Soy investigador nacional del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT. Y esto también me resulta para mí una obligación ética y moral el seguir investigando en estos asuntos. No para exhibir a nadie, sino para informarle a usted acerca de lo que son sus derechos. Y que si usted no reclama, no va a ir ninguna persona del Seguro Social a tocarle a su puerta y decirle: oiga, usted no ha venido por su pensión o por X. No ha venido aquí a cuidar, es que no lo vemos desde aquí. No, perdón, el IMSS está rebasado, está saturado. Yo les mando desde aquí a todos los trabajadores del Seguro Social, para el cual serví una década, y ahí aprendí la más importante lección de mi vida. Yo les mando mis más sinceros respetos y reconocimiento a la tarea que están haciendo, sin equipo, sin el material adecuado, porque al final, lo vuelvo a reiterar, hemos abandonado el Seguro Social. Lo mismo está pasando con el ISSSTE.
Nada más que a diferencia de la ley del Seguro Social de 1995, en el tema del ISSSTE, le voy a comentar que hubieron 163,000 y fracción de demandas de amparo, la mayoría colectivas, y que fue más de 1,000,000 de servidores públicos federales quienes se ampararon. Y al final, pues prácticamente no ganaron, porque pues cuando el Estado no tiene la razón, pues aplica las razones de Estado, ¿no? Pues te negamos el amparo o te dejamos algunas cositas por ahí para, en fin. ¿Qué tendríamos que hacer en un país tan polarizado como este? Y lo digo porque me di cuenta de lo que pasó ayer viernes en Ciudad de México y evidentemente lo que ocurrió en Guadalajara este jueves pasado. ¿Es así como vamos a resolver los mexicanos los problemas? Pues no. ¿Qué se necesita? Y lo he dicho en muchas entrevistas, además como presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, que me han llamado muchas personas. ¿Qué se requiere hacer, doctor, para solucionar esto? Diálogo social. Mucho diálogo social. Pero necesitamos también la intervención del gobierno federal para que se involucre en este tema. Y no que se vuelva Poncio Pilatos, que pasó a la historia por lavarse las manos, ¿no? Hay que se arreglen patrones y trabajadores, no. Todo esto que le estoy diciendo y mucho más, usted va a encontrar en la 15ª edición del nuevo derecho de la seguridad social, porque tras el COVID-19 están puestas todas las condiciones para que todos los partidos políticos, se pongan de acuerdo y que refuercen el tema de la seguridad social que está abandonada. Y lo voy a decir de una manera como lo he dicho muchas veces en algunos foros. En 1980 conocí a una señora que se llama Seguridad Social y me enamoré de esa señora, pero como se enamora uno locamente. Pero a 40 años de distancia ya no la conozco y mucho menos la reconozco como lo que era. Y es que fue muy fácil, ¿no? Dejemos que cada uno se rasque con sus uñas, cada ciudadano, y que cuando llegue el momento de pensionarse, pues ya veremos, el que viene atrás que pague la factura. O sea, los culpables son siempre los que ya pasaron. Casi es una regla en política, ¿eh? ¿Quién tiene la culpa? El que se fue. Yo no. El que se fue. Él. Persigan al ladrón. Y aquí llego a un punto que me parece clave y que también comento en mi libro. Miren, yo les pido, solamente para que se den cuenta de esta situación, a todos aquellos que estén a punto de pensionarse, estoy hablando de lo que llamamos hoy la generación Afore, que pueden ser de la generación X, Y, Z, bueno, incluso a los millennials mismos, que se preparen para lo que viene, porque México va a ser, si sigue como están las inercias, un país de viejos y pobres, por las pensiones miserables que va a dar el sistema de capitalización individual que nosotros tenemos, tanto en el IMSS como en el ISSSTE. Y les voy a decir, tienen internet. Ok, en su buscador pónganle resumen ejecutivo del informe de la OIT, la reversión de la privatización de las pensiones. O busquen OIT, la reversión de la privatización de las pensiones, ¿sí? Que el título en realidad es el resumen ejecutivo del informe de la OIT, la reversión de la privatización de las pensiones, reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina, y es de 2019. Allí nos indica, para evitar el tema de las pensiones miserables
y del gran negocio que representan las Afore. Por cierto, también les recomiendo que lean el libro Las Afore. Si ustedes buscan un libro acerca de las Afore, pues nada más habrá uno, el de Porrúa, de Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que es su amigo. Nada más. En ese informe se establecen 11 pasos y les van diciendo a todos los países que necesitan volver al sistema público, 11 pasos que deben de ser cumplidos. A ver, ahí le van los 11 pasos, ahí van a 11 pasos como si fuera una penal, y la vamos a dejar ahí la pelota en la red. 1. Iniciar diálogo social para generar consensos y lanzar una campaña de comunicación a la sociedad. 2. Conformar un comité técnico tripartita, ojo, tripartita, gobierno federal, patrones y sindicatos, ¿sí?, para efectuar la reforma. 3. Promulgar leyes que definan el nuevo sistema pensionario. ¿Qué, cómo, cuándo, cuánto, cuántas semanas, en qué condiciones, cuánto es la cuantía, etcétera, etcétera, ¿sí? 4. Crear una entidad administradora pública de las pensiones que garantice, ojo, la gobernanza tripartita. No puede irse al Banco de Bienestar los 4 billones de pesos, ojo, 4 billones de pesos, 1 billón en México, que no es, en Estados Unidos es diferente, en México es 1 millón de millones, o sea, hay 4 millones de pesos, que es más o menos lo del presupuesto anual del gobierno federal. Pero tiene que garantizar la gobernanza tripartita. Si eso no queda claro, pues perdón, ya me doy, ¿ok? 5. Transferir a los afiliados del sistema privado al sistema público. 6. Transferir los recursos en las cuentas individuales. ¿Por qué las cuentas individuales? Si bien se propone un nuevo modelo de capitalización, modelo de reparto o fondo común, como cada uno ya tenemos a nuestro nombre nuestro dinero y es nuestro dinero, pero no podemos retirarlo hasta que no llegue la cuestión del retiro. Y las Afores no lo entregan si los seguros sociales no lo ordenan, por cierto. Entonces, no vayan con una Afore. La Afore les va a decir, no, díganle al Seguro Social, sea el IMSS o sea el ISSSTE, ¿no? Que me dé la orden y entonces ya lo hacemos así. Transferir a los afiliados los recursos de las cuentas individuales implicaría que cada uno seguimos con nuestro propio ahorro. Cada uno, si yo tengo 100,000 pesos, pues 100,000 pesos me pasan. Si tengo 10,000, pues 10,000. Si tengo medio millón, pues medio millón. Eso. Y eso aportaría y ayudaría para tener yo una mejor pensión dependiendo de lo acumulado. Luego, establecer las nuevas tasas de cotización y recaudarlas. Es muy baja la tasa de cotización. Un error estructural del sistema de pensiones de 1997 fue ese. Es que nosotros contribuimos con la mitad o menos de la mitad de lo que se hace en Chile. El 2% es para retiro. El 4.5% se va para pensiones. En Chile se paga el 10% sobre el salario base. Pues tengamos en cuenta, si en Chile no han pagado mejores pensiones ni en ningún país del mundo, bueno, démonos cuenta de eso, ¿no? Luego, clausurar el 8, clausurar el mecanismo de recaudaciones del sistema privado. Esto es, ¿sabes qué? Ya no hay dispersión a las administradoras de fondos para el retiro, que por cierto han sido el negocio ideal. Si yo hubiera tenido un papá rico, le hubiera dicho, papá, ayúdame a crear una Afore, ¿no? Porque ahí pueden ganar las Afore, siempre ganan, jamás pueden perder. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la única pérdida la sufrimos nosotros los asegurados. ¿Okay?
Implementar los servicios de inspección y cobranza de las cotizaciones. Esto es muy importante. Acabemos con eso. La subdeclaración y el outsourcing, la terciarización, todos esos problemas se terminan, ¿saben cuándo? Si le quitamos el tema laboral a la seguridad social. Que sea de todos y para todos. Oiga, pero entonces si las cuotas obrero-patronales, ¿cómo se cubriría ese servicio? Que nunca ha sido gratis la seguridad social, ¿eh? Puede ser cara y mala, pero gratis nunca. Pues se cubriría bien impuestos, como se hace en otros países. Es decir, más impuestos, no. Si el gobierno federal en 2020 va a invertirle un billón de pesos para la seguridad social, pues ese billón que entre a la seguridad social. Porque aunque usted no lo sepa, estimado amigo, usted también, aunque no esté asegurado, contribuye a la seguridad social con sus impuestos. Entonces es un tema de todos y debe ser para todos, ¿no? Hacer, eso sí, un servicio universal, sin distingos. Luego, 9, implementar los servicios de inspección y cobranza de las cotizaciones. Esto también es muy claro, que no subdeclare nadie, ¿no? Que todos hagamos y pongamos de nuestra parte. 10, crear la unidad o entidad de la gestión de las inversiones. Este punto es clave. En ese momento también las AFORES se terminan y todo el negocio, el gran negocio subyacente que hay ahí, que ustedes pueden leerlo en el libro de las AFORE o en el libro del nuevo derecho de la seguridad social. Y además, clausurar el ente de supervisión del sector privado, que es la CONSAR. Pero no para que se vaya, por favor, y defendámonos todos en ese sentido, al Banco de Bienestar. Porque el asistencialismo no es la manera de resolver los problemas. Y esto no lo digo yo, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo. Chequen ustedes ese dato. Los problemas que genera el asistencialismo es que eso no resuelve el problema de la pobreza, sino que al revés, perpetúa la pobreza. Yo estuve también manejando las prestaciones sociales en la seguridad social. Créanme, sé lo que estoy diciendo, no estoy tratando de exagerar. Por lo tanto, yo creo que están dadas las condiciones, precisamente por el COVID, de que los partidos políticos se pongan de acuerdo para fortalecer la seguridad social, para volverla universal, que sea de todos y para todos, que garantice pensiones dignas, que nos garantice nuestros derechos en materia de salud, atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, lo que sea necesario, que nos la garantice, y que en un momento dado también se puedan unificar los seguros sociales con una propuesta que se ha hecho, ya sea, uno, o se reforma la Constitución y se crea un artículo 123 bis que solo visualice el tema de la seguridad social sin necesidad de atarla al empleo, o en un momento determinado se utiliza la unificación de los seguros sociales, hay investigaciones al respecto, de esos 55 seguros sociales que hay en el país, también hay evidencia ya académica al respecto. Y también la estoy reproduciendo, esas aportaciones importantes a mi libro, como el de Ángel Eduardo Ruiz Buenrostro o Stephanie Calvillo Barragán, por poner ejemplos, egresados del doctorado que yo coordino, y decirle a usted, si esperamos que el gobierno nos resuelva la vida, mal estamos. Yo creo que es hora de que reflexione por qué reescribir el libro, porque el libro
que sea la 15 edición del nuevo derecho de la seguridad social, está contemplando exactamente eso, un nuevo derecho de la seguridad social. Y quiero que lo lean los legisladores, los del Poder Ejecutivo en cualquiera de las cuestiones, los propios trabajadores del IMSS, los propios directivos del IMSS o del ISSSTE, para que lo lean el público en general, los sindicatos, que ya es hora que también pongan la cara, ¿eh? Creo absolutamente en que este va a ser un parteaguas que nos tiene que mover a nosotros. Pero ojo, que las movilizaciones se realicen de manera pacífica, respetando a los demás. No para polarizar más a México, sino para unirlo. ¿Y qué nos puede unir? Yo no conozco, se los digo en serio, tras 40 años de estudiar acerca de esto y de haber formado a miles de personas, o algunos cientos se dedican al estudio del derecho de la seguridad social ya, ¿eh? En mi época yo decía que de cada 100 a los laboralistas, a lo sumo, uno se dedicaba a la seguridad social. Yo creo que ya hay un poquito más. Es un gran nicho de oportunidad profesional, no para hacerse rico, sino para servir. El asunto aquí es, ¿estaremos dispuestos nosotros a contribuir? Porque terminaría ahorita mi exposición para hacer paso a preguntas y respuestas. Terminaría con una frase que a mí me conmueve de Martin Luther King, ahora que también está el caso de Floyd en Estados Unidos, que dice lo que yo quisiera haber dicho alguna vez. En el futuro no nos lamentaremos tanto de los perversos, sino de la pasmosa pasividad de tanta gente buena que con su silencio cómplice permitió que los otros actuaran impunemente. Yo soy académico y tengo el deber de hablar por muchos que no tienen ni voz ni tribuna para hacerlo. Creo que el pueblo de México merece una seguridad social potente y que realmente cubra las necesidades de los individuos para una vida digna y decorosa que realmente valga la pena vivir, porque si no, ¿de qué me sirve vivir más años si voy a estar hundido en la pobreza y siendo una carga social? Hasta aquí mi agradecimiento, muchas gracias por escucharme. Vine a charlar acerca de un tema que me tiene ahorita totalmente impactado, también estoy en shock por esto, pero estoy aprovechando la oportunidad de poder reescribir y que puedan las ideas ser leídas. Háganse un favor, de veras, no a mí ni creo que a la editorial, pero me encantaría que ustedes compraran la nueva versión del nuevo derecho a la seguridad social. Yo espero enviarla a prensa en cuanto sea posible para impresión y confío que en pocos meses esté ya disponible. Para 2021 seguramente que estará. Quedo a la orden para preguntas y respuestas. Gracias a quienes están haciendo preguntas. Aquí hay una. ¿Y qué sucede si el patrón omite asegurar a sus trabajadores? Pues miren, es la peor de las tácticas patronales para no pagar. Porque les van a fincar un capital constitutivo, y ese capital constitutivo va a recuperar todo lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social le dé por prestaciones. Y yo conozco empresas que han quebrado por un capital constitutivo. Y no empresas micro, empresas pequeñas y medianas, para que sepan lo que se corren.
Y también, si lo van a asegurar, háganlo bien. Sería engañarse a sí mismo, como si yo tuviera un Mercedes-Benz allá afuera, y ahorita en el tema tal y como está la delincuencia, pues dijera, mira, ahí está, y no le hace nada. No pasa nada. No, sí pasa, ¿eh? El problema de la vida es que este es un mundo riesgoso el que habitamos. Gracias por la pregunta, Silvia. Agustín, ¿es posible aplicar la retroactividad de la ley del 73 si aún nadie se ha jubilado con la del 97 bajo la concepción de la progresividad de los derechos y no al contrario? Ese es un tema muy interesante, Agustín. Mira, a partir de julio, finales de julio del año entrante de 2021, se completarán las 1,250 semanas de la ley. La pregunta es, y todos nos la hacemos los segurólogos sociales, ¿se seguirá? ¿Se estará aplicando otra vez? Yo lo intentaría. ¿Por qué? Porque podría sentar un precedente si, por ejemplo, se forma jurisprudencia acerca de esto. Al final las cosas se ponen en su lugar. El hecho de que el Seguro Social esté calculando pensiones, por ejemplo, con UMAS, pues que es indebido, ya sacamos una tesis de jurisprudencia. Ahora se hace el cálculo en salario mínimo. Y si a usted, alguien, por cierto, del público, aprovecho esta oportunidad, tiene que reclamar diferencias, demándelas, se las tendrán que cubrir. Gracias por la pregunta, Agustín. José Gallego, las grandes crisis han sido históricamente las impulsoras de la seguridad social, cuando la sociedad y sus gobiernos son sensibles al impacto de las contingencias. La interrogante es, ¿acaso estamos entendiendo la necesidad de ver más allá del modelo caduco de los seguros vinculados a la relación laboral? ¿Lo entiende el gobierno? No, creo que no lo entiende, ¿eh? Don José, con mi debido respeto, tiene usted toda la razón. La seguridad social históricamente se ha modificado por las crisis, como esta crisis del COVID. Si sabemos nosotros que estamos rebasados y que el gran médico del país y el mayor formador de médicos especialistas lo es el Seguro Social y también de enfermeras, pues me parece que hay que darle su lugar. ¿Para qué crear otro sistema y ponerlos a competir como lo hacían antes? Este es un grave asunto que es complejo de que lo entiendan y que piensan que nada más es un tema para polarizar. Pero ¿estamos entendiendo la necesidad de ver más allá de ese modelo caduco de los seguros vinculados a la relación laboral? Yo creo que sí, porque esto lo advirtió desde 1942 con el plan Beveridge, William Beveridge, entonces ministro de Economía en Inglaterra. Y él decía, ¿quién necesita más de la seguridad social? ¿Un trabajador? ¿Un niño? ¿Un anciano? ¿O un inválido? Pues ahí están las respuestas. Yo creo que el interés superior de la niñez, de la infancia, el hecho de las personas de la tercera edad, que digo, no es que yo haya trabajado, no sé, más de 40 años en la Universidad de Guadalajara, es que trabajé para México, para formar a profesionistas, y no nada más en materia de derecho, porque el nuevo derecho de la seguridad social lo deben de utilizar prácticamente contadores, que son los que en la práctica más están metidos en ese tema, los propios médicos, los administradores de empresas, los relacionistas industriales, los ingenieros, en fin, hay una serie de gama de necesidades, ¿sí? La pregunta de Gabriel Aranda, que agradezco, ¿ese libro, estimado doctor, es un parteaguas en el país? Pues eso confío. Yo creo que sí lo ha sido, porque es el libro de mi vida, es mi hijo más querido, más reconocido, no sé, han sido decenas y decenas de miles de ejemplares, han hecho ediciones de 3,000 ejemplares y luego reimpresiones y todo lo demás. Se utiliza como libro de texto prácticamente en todo el país, me consta porque he recorrido todo el país. Entonces, pues yo creo que es, bueno, pues para mí es un elogio lo que me dices, Gabriel, muchas gracias. Salvador, un cordial saludo desde España. Vámonos. Bueno, muchas gracias por eso. Soy presidente también de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
y esto pues a mí también me emociona que hasta allá estemos llegando. Muchas gracias, Salvador. Un fuerte abrazo. Malú, saludos desde Puebla. Hombre, pues un saludo también para Puebla, donde tengo, y lo saben, muchos amigos. Ahí está, por cierto, ahí vive el secretario de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Maestro Alberto Roa, si se tuviera un nivel de protección a la salud elevado en el país, la pandemia no sería tan grave, la unidad no existe en México y ese es el grave problema de que porque cada quien hace lo que quiere. Pues sí, efectivamente, Alberto, ese es el problema. Yo decía desde un inicio que sin solidaridad no hay seguridad social posible. Y si nosotros no le exigimos a nuestra clase política, a ver, ahí vienen las elecciones de 2021, las intermedias que les conocemos, ¿ok? Pues asegúrense de que el político que van a votar, que sepa qué va a hacer para el tema de la seguridad social. Yo creo que así como se demostró en 2018 un hartazgo ciudadano con el modelo anterior, pues a lo mejor este modelo no ha quedado atrás, ¿eh? Yo creo que hay que ver siempre hacia adelante y ahorita estamos viendo hacia atrás. Todavía creemos en los héroes, en los míticos, que en Juárez y que todo lo demás. Sí, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero lo que tenemos que ver es el futuro, porque la seguridad social tiene que ser estructurada a mediano y largo plazos. Y yo digo que mediano plazo son 50 años, ¿eh? Y serían, pues, a largo plazo 100 años, ¿eh? Porque hace exactamente 100 años estuvo la llamada peste, la gripe española, ¿m? Y allá se cargó con 50, se calcula entre 50 y 100 millones de personas, ¿eh? Entonces, las pandemias han existido. Entonces no se sabía que había virus, ¿eh? Pensaba que era otra cosa, pero aquí ya la sabemos. Ojalá y las estadísticas que se manejan, bueno, pues puede ser. Boa tarde, aquí desde Brasil, Valdirene Souza. Muchas gracias, Valdirene, de veras, de todo corazón. Un abrazo para allá, por la solidaridad también del pueblo mexicano con Brasil. Omar Pat, subir 3% más el IVA para equipararlo al común denominador de la OCDE y con ello directo a la seguridad social universal. Ningún presidente, ningún partido lo haría perder votos. Claro, a ver, ningún partido lo haría perdería votos, sí, pero mira, aquí el tema es mucho mayor. Yo te voy a dar el caso, por ejemplo, del Uruguay. En el Uruguay se cubre el 18% del IVA, ¿no? Digamos, el 12% se va para los gastos generales del Estado y el 6% restante se va solo para la seguridad social. Así es como se tiene que hacer. De todas maneras, lo pagamos los mexicanos y se contribuye por parte del gobierno federal a fuerza, ¿eh? Porque el único responsable es el Estado. Entonces, me vas a decir, no se puede, ningún partido lo haría, perdería votos. Pues, perdón, yo en lo personal creo que lo que hace falta es menos política y más realidad en este tema. Si no se invierte en la seguridad social, no tendremos nada. Eri Javier Romero González, doctor, hace un momento nos mencionaba la necesidad de una creación tripartita para regular la seguridad social. Mi pregunta es, ¿la creación del Tribunal de Conciliación y Registro de qué manera afecta a la seguridad social? En realidad, en nada. Lo hemos ligado el trabajo a la seguridad social, pero es evidente que el asunto aquí es de todos y para todos, niños, viejos, ancianos, pueblos originarios. A mí lo que más me preocupa ahora del COVID, en realidad, y lo digo con absoluta seriedad, es que el 60% de la población se encuentra en el sector informal de la economía. O se mueren de hambre o se mueren de COVID. Pero si ellos salen a la calle también a trabajar, pues también nos infectan a todos. Eso me parece que es un dilema, pero alguien necesita tener los tamaños para resolverlos, como pasó Cárdenas con Lázaro Cárdenas cuando la expropiación petrolera, por ejemplo. Buenas tardes. Si el Seguro Social no quiere pagar una pensión por orfandad a una persona mayor con edad, con discapacidad, ¿cuál sería el procedimiento de la época del COVID, ya que los juzgados están cerrados? Magnífica pregunta.
es que se les olvidó que la justicia es un sistema esencial, un sistema esencial, un tema esencial, una actividad esencial. Me pregunto del tema de la violencia intrafamiliar, de las violaciones, de esos temas, ¿no? Me parece, Jorge, que tienes toda la razón. Hay que protestar por eso. La justicia está dormida actualmente y ese también es un gran problema. Pues miren, se acabó el tiempo. En realidad, sé que hay muchas más preguntas, pero yo les agradezco a todos que me hayan escuchado. Vine a charlar, no a dar conferencias ni lecciones. Vine a decirles, tienen en mí un servidor. Y bueno, ahí está el libro en Porrúa. Todavía quedan ejemplares. De todas maneras, todo lo que he dicho, de alguna manera, también viene en el libro actual, aunque ya quedan pocos libros de la 14ª edición. Vayan por ella. Y si no, el libro de la Afore, también, porque ahí encontrarán muchas cuestiones que ustedes tienen que aprender a resolverse en la vida diaria. Mil gracias a Porrúa, mi casa editorial. Gracias a todos. Hasta luego.